En el capítulo anterior, vimos cómo Cristóbal Colón tomó la isla derrotando a los taínos. Luego de tomar la isla se fueron declinando hacia la parte este, dejando la parte norte vacía, que luego sería ocupada por los franceses. De esta manera nacían las dos colonias. Si no has visto la parte 1, puedes verla aquí. En este segundo capítulo, veremos a quién le pertenece la isla tomando en cuenta las leyes antiguas. También exploraremos el inicio de las guerras entre Haití y República Dominicana. Prepárate y ponte cómodo, porque estamos a punto de empezar. Esto es Narrativas. Luego de la batalla entre los franceses bucaneros y holandeses, el lado norte de la isla comenzaba a tener buena posición económica. Esto era gracias al sistema de esclavitud instaurado por Francia en ese lado de la isla. Aquí todo va perfecto. ¿En qué consistía el sistema de esclavitud? El objetivo era producir mucha caña para cumplir con las altas demandas, también tabaco, cacao, algodón, entre otras. Por esto traían esclavos de África y los sometían a un sinnúmero de maltratos para que pudieran ser, según ellos, más eficientes. Mientras esto pasaba, el lado este de la isla se encontraba en una condición precaria. Había mestizos y colonos, pero ya no había nativos originales, porque habían muerto, en su mayoría de enfermedades traídas por los europeos, y también por el antiguo sistema de esclavitud indígena que tenía muchos años que había sido desarticulado. A pesar de eso, esa raza mestiza eran los dueños por derecho de la isla. ¿Por qué decimos esto? ¡Espartanos! Desde los tiempos muy remotos, las conquistas establecían que si había una batalla, el que triunfaba se convertía en dueño absoluto de esas tierras. Vas a morir, Leónidas. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Hay una teoría que dice que antes de todo eso, los cananeos habitaban la isla. Pero es solo una teoría, no hay forma de probar eso. Lo que sí sabemos es que los macorís y los ciguayos fueron posiblemente los primeros en la isla. Los taínos lo desplazaron y se convirtieron en dueños. Y los españoles desplazaron a los taínos. Pero más que eso, mezclaron las razas en menos de 25 años dejando como dueños a los mestizos. Entonces, si por defecto étnico les pertenecía a los mestizos, ¿a qué se debe que muchos historiadores digan lo contrario? La gran confusión está relacionada con dos errores de interpretación en algunos hechos históricos, y el primero tiene que ver con este papelito que ven en pantalla. En 1795, España se encontraba en guerra con la Francia revolucionaria. La guerra dio un giro inesperado y Francia tomó posesión de varias ciudades que eran importantes para España. Esto llevó a que prácticamente España se rindiera y se firmara el Tratado de Basilea. En este tratado, España le entregaba formalmente el lado de la isla que le correspondía de Santo Domingo, a cambio de que le devolviera dos de los territorios importantes que Francia había tomado de España. El tratado tenía un mes para entrar en vigencia. La firma de este tratado coincidió con la revuelta que tenía Toussaint Louverture en la colonia francesa. Louverture mandó a dos emisarios a notificarle al gobernador del lado español que tenían que salir de la isla que ya les pertenecía. Por este medio les informamos que deben abandonar la isla, ya que según el Tratado de Basilea nos pertenece. Aún falta un mes para eso, y solo le rendimos cuenta a los reyes de España. Hasta que España no nos ordene, ¿saben qué haremos? ¿Qué harán? Nada. Ok, nos vemos pronto. Toussaint Louverture tomó un ejército y comenzó una masacre con el fin de tomar el control de toda la isla. Fueron tantas las muertes y sin ninguna resistencia del otro lado, que muchos dominicanos españoles tuvieron que salir huyendo del país hacia Puerto Rico, Venezuela, Cuba y otros países cercanos. Louverture proclamó una especie de independencia efímera desde casi la isla completa, y desde ahí comenzaban a sentirse dueños. Pero olvidan que Napoleón Bonaparte no se quedó de brazos cruzados. Mandó tropas para restablecer el orden en la isla, y por más que los haitianos intentaron aguantar, fueron derrotados por el ejército de Francia. Louverture y su gente fueron devueltos a su lado correspondiente en la isla, y Francia instaura la esclavitud de nuevo. En el lado español, comenzaron a volver algunas de las personas que se habían ido en años anteriores. ¿Por qué Francia, a pesar de ser el dueño de la isla completa, la dividió en dos partes y solo instauró la esclavitud en el lado de Haití?
Las plantaciones y estructuras para la exportación y producción de las cosechas estaban de ese lado. Y tampoco se debe olvidar a los esclavos africanos. En el 1802, Toussaint Louverture fue capturado y enviado a Francia, donde finalmente moriría en el 1803. Todo parecía ir con su curso normal, pero no era así. En 1804, el Haití francés recibiría la ayuda de su mejor aliado. Y no estamos hablando de humanos, estamos hablando de un mosquito. Con la llegada de los africanos también vinieron múltiples enfermedades, entre ellas la fiebre amarilla. Dicha enfermedad, que es transmitida por un mosquito, fue aprovechada por los haitianos para lograr vencer a los franceses. Durante la noche y las lluvias torrenciales, el mosquito se reproducía con rapidez. Estas fueron las horas claves para atacar, hasta que el ejército de Francia se retiró de la isla. Esto llevó a que Haití declarara su independencia finalmente en el 1804. Tan solo un año después de esto, Jean-Jacques Dessalines comenzó sus planes de invasión al lado español, ya que según ellos también le correspondía por el Tratado de Basilea. Jacques Dessalines inició una cruel masacre nuevamente en el territorio español, llevando la división de la conquista a la mitad. Esto provocó que muchos dominicanos españoles nuevamente abandonaran la isla. Haití había declarado su independencia, pero con la condición de quedarse en su territorio sin invadir el lado español. Más tarde, Francia le impuso una deuda en forma de pago por su independencia. La primera parte de esto, Haití se lo pasó por la galleta y comenzó a invadir el lado español, por lo que Francia tuvo que enviar 5 barcos de guerra y un ejército para ponerle un freno a Jacques Dessalines. Mirando que podían ser derrotados y perderlo todo, Dessalines ordenó la retirada y su rendición. Pero no fue más que un engaño, ya que luego de esto masacró a Moca y otras tierras cercanas, en lo que se cree murieron más de 11.000 personas. Como Francia no hacía nada ante esta situación, los dominicanos españoles que se encontraban fuera del país crearon un frente patriótico para intentar sacar a Francia del lado este de la isla y hacer que España vuelva a tener posesión. Los dominicanos se aliaron con algunos soldados de Puerto Rico, y también Juan Sánchez Ramírez hizo un trato con un buque de guerra de Gran Bretaña, quien los ayudó. ¡Ataque! Alto al fuego. En esta batalla, los dominicanos lograron su primera victoria y lograron sacar a los franceses de una vez por todas de la isla de Santo Domingo. Pero los haitianos seguían insistiendo que la isla le pertenecía por lo que decía el Tratado de Basilea. Pero en 1814 todo cambió. Sale a la luz el Tratado de París, donde Francia le cede formalmente el lado este de la isla de nuevo a España. Hasta este punto, por ley, más de la mitad de la isla pertenecía a España y el resto a Haití. Aunque había una que otra variación, todo parecía estar bien. En nombre de la República Independiente de Haití, Déjate de presentaciones y di a qué viniste. le traemos una propuesta. ¿Qué te hace pensar que nos interesa? Les ayudaremos a conseguir su independencia de España. Ustedes masacraron nuestros pueblos en el pasado. No son personas de confianza. Ustedes se mueren por tener la libertad nuestra. ¿Le llamas libertad a tener una deuda? Piénsenlo. Con la libertad de la isla completa podemos ayudarnos entre nosotros y ser grandes. Lárgate de aquí. Aunque el lado español logró su independencia, fue algo efímero de apenas 2 meses. Luego de esto, Haití lograría unificar la isla por un tiempo prolongado. Se agudizó la cacería de los blancos, se quemaron Biblias y se proclamó una sola república. Pero todo volvería a cambiar. Ser libre no es solo deshacerse de las cadenas de uno, sino vivir de una forma que respete y mejore la libertad de los demás. Con eso, sabes a lo que me refiero. Antes de continuar con la historia, debemos hacer un pequeño paréntesis. En el video pasado, vimos a algunos usuarios poner comentarios despectivos porque, según ellos, la historia estaba mal contada. Le pedimos que, si tenían alguna fuente confiable que respaldara su idea, pues que nos la pasaran para revisarla. Y algunos nos escribieron por privado con enlaces de Wikipedia y blogs independientes. Brevemente le explicaremos la razón por la que decimos que estas fuentes no son del todo confiables. Los editores de Wikipedia pueden ser cualquiera, incluso tú o nosotros, y cambiar esos datos por los verdaderos en ocasiones tarda meses. Al entrar, vamos a esta sección y presionamos en editar.
Nos pregunta que si queremos hacerlo con cuenta o sin cuenta. Yo seguiré sin cuenta. Al hacerlo, tenemos dominio de cambiar cualquier cosa que queramos. Por ejemplo, dice que el 24 de diciembre Colón decidió conocer al cacique Guacanagarí. Cambiaremos el día y pondremos 23. También cambiaremos el año, pondremos 1495. La parte importante es que solo debes escribir el porqué y alguna fuente que puede ser hasta una inventada. Luego el mensaje de abajo te dice que los cambios se verán reflejados inmediatamente. Y eso es lo preocupante. Cualquiera puede reflejar sus pensamientos sin necesidad de ser la verdad. Pero muchos dicen que no usan Wikipedia. Dicen que usan otras fuentes como páginas independientes. Muchos de estos blogs son sacados de información de Wikipedia. Y los que no pertenecen quizás a una persona que lo escribió y reflejó su opinión personal. Por ejemplo, si entramos a Blogger de Google y tenemos un dominio personalizado, podremos posicionar un blog en fracciones de segundos. Por ejemplo, crearé rápidamente uno. El título sería Colón no llegó en 1492. Es un título que obviamente incita a la controversia como hacen muchos. Entonces, pondré argumentos que parezcan lógicos, pero en realidad no lo son. Para esto iremos a ChatGPT y trataremos de sacar lo que necesitamos. El calendario que usaba Colón era el calendario juliano. Entonces, le preguntaremos a ChatGPT si el calendario juliano era exacto. ChatGPT nos dice que ese calendario no era exacto. Esta idea es suficiente para crear un blog de conspiración. Pondremos una foto, mucha información que demuestre que no es un calendario exacto. Y abajo, la conclusión. La conclusión sería algo como: todo esto demuestra que Colón no llegó en el 1492, sino en el 1390. Una vez listo, lo publicamos. 2000 años más tarde. Solamente pasaron 2 minutos y ya tenía 11 visitas y un comentario. Esto fue hoy mismo en la mañana. El comentario dice que esto es la verdad que nadie quiere decir. Obviamente borramos el blog de inmediato, pero quizás de estas 11 personas, algunas saldrán por las demás redes afirmando esto como la verdad. Pero así de fácil es que alguien se sienta historiador acudiendo a redes no confiables de Internet. Por eso te instamos a realizar investigaciones personalizadas tal y como hacemos nosotros. Puedes acudir a una biblioteca, sea en línea o física. También acudir a Archivos General de la Nación y solicitar el material que necesites sobre cierto tema específico. Cada país cuenta con un archivo general y solicitar estos documentos es gratis. Por ejemplo, en Internet puedes encontrar las fuentes originales, que casi siempre son libros, y luego acudir a esos libros físicos. Los libros te dan datos, fechas y lugares que después puedes acudir personalmente si lo deseas para confirmar la información. Realizar buenos videos no es tarea fácil. Si simplemente pudiéramos copiar y pegar la información de Internet, subiríamos videos diarios. Pero lamentablemente ese no es el trabajo. Nuestro trabajo es ir tras la fuente original. Y el Internet no es la fuente original de ningún tema histórico. Por esto, en ocasiones se requieren meses y hasta años para encontrar una fuente confiable de ciertos temas.